Mucho gusto. Hoy tengo el gusto de platicar nuevamente con Rodrigo Arenas, presidente editor de República, sobre un tema, sobre un caso paradigmático. Es un caso, pero realmente esto tiene un trasfondo mucho más profundo del cual quisiera que nos hablara Rodrigo. El caso Sperisen, que esta semana se espera el veredicto por cuarta ocasión de un tribunal en Ginebra. Pero la acusación en contra de Erwin Sperisen y en contra de los otros acusados, todos declarados inocentes, en distintos países de Europa y en América, ¿en dónde nace? ¿Por qué esta inquina de la CICIG en su momento, de organizaciones en Suiza, exfiscales generales? ¿Por qué? ¿De dónde nace esto? Dale, yo creo que es importante hacer memoria, ¿verdad? El gobierno de Oscar Berger, que estuvo en gobierno del 2004 al 2008, si no mal recuerdo, toma la decisión de intervenir Pavón, que es nuestra cárcel de alta seguridad, que en ese momento era una cárcel similar a la que tenía Pablo Escobar y los narcos de Colombia en Colombia, que era una cárcel con casas, con jacuzzis, con mesas de billar, con prostitutas, con todas las comodidades que puedes tener, y sobre todo eran delincuentes que podían entrar y salir de la cárcel a su sabor y antojo, y eran delincuentes. Lo peor todavía es que seguían delinquiendo, seguían generando muchísimo terror en la población guatemalteca. El gobierno de ese momento decide intervenir dicha cárcel, lo hacen en el 26 de septiembre del 2006 y la operación pues es un éxito porque realmente fue bastante controlada. Se esperaba una cosa muchísimo más sanguinaria. No sucedió, gracias a Dios, por un lado, y por otro lado tuvo el 99%, 99%, según los medios de comunicación de esa época, de aprobación de la población. A tal punto que el director de presidios de ese momento, Alejandro Giammattei, se tira como candidato presidencial 2 años después, o al año siguiente, si no estoy equivocado, al año siguiente, por la popularidad que había ganado y el reconocimiento que había ganado por esa operación. Esto pues... pasan un par de años, pasan los años, empieza a operar CICIG, viene Carlos Castresana, recordemos, un español que al principio nos engañó a todos, bueno, como todos los demás, como todos los comisionados posteriores, que aparentaba ser una persona pues muy objetiva y muy profesional, pero que realmente traía una carga ideológica extraordinaria. Años después de su salida, o meses después de su salida, supimos que no solo tenía una amistad personal con el famoso Baltasar Garzón, sino que además era parte de una asociación de jueces socialistas que había o que existe todavía en España. Y él, conjuntamente con Claudia Paz y Paz, que fue la fiscal general de ese momento, estructuran, arman, inventan este caso. Hay que recordar también que Claudia Paz y Paz fue nombrada como fiscal general después de artimañas legales, tanto de Castresana como del famoso Alfonso Carrillo, que venía operando desde esas épocas. ¿A qué me refiero con artimañas legales? Pues realmente el fiscal que fue nombrado en ese momento por el presidente Colom, Conrado Reyes, Castresana sale acusándolo de que tenía vínculos con el crimen organizado. Y utilizando eso con presión también entiendo de ese momento de McFarland, presionan al presidente para que lo destituya, diciéndole que van a presentar las pruebas después. Pruebas que nunca presentaron, jamás presentaron las pruebas de los vínculos que tenía el doctor Reyes con el supuesto crimen organizado. Pero bueno, lo destituyen en mayo, si no mal recuerdo, junio de esa época, del 2000, esto es 2009 o 2010, no recuerdo bien, y en diciembre es nombrada Claudia Paz y Paz, casualmente.
¿verdad? Una mujer que lideró el Ministerio Público con un sesgo ideológico terrible, únicamente persiguió militares, es una persona que tenía vínculos muy, muy cercanos y muy estrechos con la exguerrilla, con la guerrilla del Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP. Entonces venía ella con una carga ideológica muy potente y ella pues empieza a estructurar o a llenar, digámoslo así. Ya venían con Velázquez Zárate algunos cuadros bastante ideológicos que eran los que Conrado Reyes quiso remover y fue por eso que fue acusado de tener crímenes, de tener vínculos con el crimen organizado, lo cual era absolutamente falso. Nunca. Jamás en la vida presentaron ninguna prueba. Entonces, eso creo que es bien importante recordarlo porque de ahí nace toda la fábrica, toda la fabricación. Y entonces este es un caso que nace con una dosis ideológica, con una carga ideológica sumamente importante, peligrosa y grave para la justicia. Entonces Claudia Paz y Paz, de la mano con Castresana, arman este caso. Después Castresana se va también por la puerta de atrás. Al igual, realmente los tres comisionados de la CICIG se fueron por la puerta de atrás. Y lo agarra Dalanese, un costarricense que también tenía una carga ideológica muy importante. Y continúan y hacen toda la acusación pues, no solo en Guatemala, recordemos, acusan y capturan a Alejandro Yamatei, a varios más, pero los que yo recuerdo era Alejandro Yamatei y Oscar Díaz Maldonado. Que lo capturan también por este caso. Que recordar que Oscar Díaz Maldonado fue cofundador del Movimiento Cívico Nacional, del cual yo también fui cofundador, y fuimos amenazados por Sandra Torres y Colom en ese momento que nos iban a meter a la cárcel. Entonces este fue un caso que dio para muchas manipulaciones. Bueno, es acusado también el exministro Carlos Bielman, es acusado el subdirector de la policía Figueroa y es acusado Spericen, además de otros que ahorita no recuerdo. Spericen y Figueroa llevaban 3 años viviendo fuera. Figueroa con asilo político en Austria y Spericen, no voy a decir escondido, pero sí refugiado en Austria porque los quería matar el crimen organizado. Ciudadano suizo. Además de que es ciudadano suizo y sus padres vivían o viven en Suiza incluso todavía, él se va, pero se va a refugiar, digamos, a Suiza 3 años antes porque lo quería matar el crimen organizado. Entonces él no huyó como mucha gente quiso decir. A Yamatei lo capturan acá, a Oscar Díaz lo capturan acá, Bielman estaba también en España, lo capturan en España, a Figueroa lo capturan en Austria y a Spericen lo capturan en Suiza. Oscar Díaz sale absuelto en cuestión de 20 y pico días porque no había absolutamente ninguna prueba en contra de él. De su hermano tampoco, también sale absuelto. Yamatei también es absuelto aquí en Guatemala. Bielman es declarado inocente en España después de un juicio de 8 años. Figueroa es declarado inocente en Austria también después de un juicio, no me recuerdo el largo, pero también de varios años, con muchísimos años en prisión preventiva, tanto Figueroa como Spericen. Eso es bien importante hacerlo ver. Estuvieron más o menos 5 años en prisión preventiva en esos países donde supuestamente la justicia y los derechos humanos son sagrados. Entonces todos salen absueltos, todos salen inocentes y Spericen es acusado de ejecutar a estos 7 reos que estaban condenados por narcotráfico en ese momento. Y lo condenan a cadena perpetua. Esta condena es anulada por el Tribunal Superior de Suiza porque no lo habían dejado presentar pruebas. Sobre todo una prueba que podríamos decir que es la prueba madre que absuelve a todos, que es la misma prueba que absolvió a Figueroa en Austria, que es un video que demuestra, que está en el documental, lo vimos en el documental todos los que tuvimos la oportunidad de verlo, que es un video que demuestra claramente que hubieron balazos desde donde estaban las casas de los narcotraficantes hacia las fuerzas policiales, o sea, las fuerzas armadas.
Entonces es increíble que no solo no permitieron este video, sino que la CICIG produjo un video en ese momento, cosa que totalmente inaudito, que era como una videopelícula en donde quería dejar a todos muy mal parados, a tal punto de que la justicia española le prohíbe a la CICIG y la obliga a la CICIG a bajar ese video de las redes sociales y en ese momento de YouTube. Entonces aquí ya empiezas a ver toda esta tergiversación de la verdad, sin importar el daño que estaba haciéndole no solo a personas, a individuos, sino que a familias completas. Y eso es lo que a mí me indigna más. Eso es lo que yo digo, no se vale que por tú tener agendas ideológicas, por tú tener objetivos ideológicos, hagas esto en contra de personas inocentes, porque tú puedes odiar a Sperisen, a Figueroa, a Bielman si quieres, pero ¿qué pasa con la esposa? ¿Qué pasa con los hijos? Hijos menores de edad, hijos chiquitos de 6 años, 9 años, 10 años. O sea, realmente llora sangre lo que le hicieron a estas familias. Y entonces, así arranca todo el caso. Es anulado, vuelve a ser enjuiciado con las mismas condiciones, le vuelven a no permitir defenderse, lo vuelven a condenar a cadena perpetua y lo vuelve a anular el tribunal. Y entonces lo vuelven a acusar por una tercera vez. En esta ocasión pues habrán dado cuenta que era ridículo que lo seguían acusando por lo mismo sin pruebas. Y entonces se inventan lo que para mí es más inaudito, más absurdo, que es que lo acusan y lo condenan de ser cómplice de un inocente. Así tan ridículo como se escucha. Y esto pues no solo termina en el Tribunal Superior de Suiza, sino que termina en el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, que entiendo que está radicado en Francia, y ahí dicen, o sea, ese tribunal dictamina de que le fueron violados los derechos humanos de Erwin Sperisen y lo dejan libre el año pasado. Algo bien importante es que lo dejan libre y anulan el juicio. Ahí Erwin Sperisen podría haberse ido de Suiza, podría haberse venido a Guatemala, se podría haber ido a cualquier otro país del mundo, y no lo hizo. Él se queda en Suiza porque sus abogados le dicen que es posible de que lo llamen a un cuarto juicio. Sucede. Y en efecto sucede. En efecto sucede, y pues bueno, ya nos contó él en un video la semana pasada que volvió a ser acusado, que le volvieron a no permitir presentar pruebas y volvió a ser acusado de ser cómplice de un inocente. Absurdo. Yo tengo la imagen mental de una película de abogados, ¿verdad? Esas que uno veía en tiempo de la universidad, en donde el abogado de la defensa defendía a un acusado de color negro en un pueblo del sur, eminentemente blanco y muy racista. Y para convencer en su locución final, él narra, ¿verdad?, al jurado, ¿verdad?, por favor cierren los ojos, les voy a pintar un cuadro. Imagínense una niña caminando por dos hombres la agarran, la llevan al campo, la arrastran, en fin, la violan, le hacen una serie de barbaridades, ¿verdad? Y todo el mundo imaginándose el caso que tenían enfrente. Y de repente al final dice, bueno, ahora imaginen que esa niña es blanca. Todos se sorprenden, porque todos, claro, estaban pensando en el caso este. Lo mismo pasa en el caso Sperisen. A ver, imaginémonos un juicio en el que los jueces y el fiscal son compadres, en el que los jueces no dejan presentar a la defensa pruebas, en el que tienen al acusado años y años en prisión preventiva, en condiciones muy duras, muy difíciles. Imaginémonos un daño a la familia, en fin, todo esto, imaginemos esto. Sí, ahora abramos los ojos y veamos que es Suiza. No es Guatemala. Todo esto que les acabo de narrar podría muy bien ser un caso en Guatemala, tristemente. Esto es allá. Y no solo eso, sino que sucede 3 veces
en Ginebra, no solo es en Suiza, en Ginebra, en donde está la sede de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y ahora en este cuarto juicio, bueno, ya no es el mismo juez, los mismos jueces, ya no son los mismos, compadre. No, ahora simplemente la jueza fue abogada personal del fiscal. Pero yo te diría, Alejandro, que no solo eso. O sea, la jueza fue abogada personal del fiscal o viceversa, no recuerdo bien. El fiscal, el acusador, ¿cómo se dice? Pero la ONG que es querellante adhesiva, que es, digamos, la que ha sido el vínculo entre Guatemala, en su momento CICIG, el Ministerio Público de Guatemala y la que recibe, digamos, toda la información en Suiza, como sucede aquí en Guatemala hoy, por ejemplo, con esta fundación de antropología forense o no sé qué, son estas ONGs que, como el Estado, digamos, no tiene las capacidades o probablemente el tiempo de estar armando un caso de este tipo, estas ONGs lo arman, y esta ONG es del papá del fiscal. Entonces tienes al papá del fiscal, que es digamos el dueño de la ONG, al fiscal y a la jueza. Pero una cosa bien importante es que esta ONG Trial hoy es financiada por el Rockefeller Fund, el Fondo Rockefeller, en donde está Arturo Aguilar. Arturo Aguilar fue el número 2 de la CICIG durante muchos años. Y a él, cuando se va de la CICIG, lo trasladan a la Fundación Seattle, que es también una organización, una ONG en Estados Unidos, una fundación en Estados Unidos, donde se canalizan muchísimos fondos para esta agenda socialista, ¿verdad? También de la mano del famoso WOLA, que es un think tank en Estados Unidos que tiene la misma agenda. Y hoy hay dos fundaciones, tanto la Ford Foundation como el Rockefeller Fund, que canalizan estos fondos y que generan esto. Entonces, tienes hoy varios vínculos, ¿no? Primero tienes a Castresana siendo contratado por el gobierno de Suiza, ¿verdad? Como asesor de no sé qué temas. Entonces Castresana con su premio, y probablemente seguirá vinculado, porque para él debe ser una vergüenza que todo este caso hayan salido todos estos inocentes, ¿no? Recordemos que él lo que buscaba era llegar seguramente a Oscar Berger, que era el presidente, para ponerse su medallita, y bueno, y ya sabemos pues que la agenda también incluía, cuando se podía, empresarios. Entonces tienes a un Castresana trabajando para el gobierno de Suiza o siendo consultor del gobierno de Suiza. Tienes a Arturo Aguilar en el Rockefeller Fund canalizando fondos hacia Trial. Tienes a la Comunidad Europea, que eso me llama muchísimo la atención, y aquí le hago un llamado al embajador de la Comunidad Europea aquí en Guatemala, Thomas Baker, porque yo lo he visto sumamente activo a él, y muy vociferante aquí en Guatemala, defendiendo los derechos humanos de varios acusados aquí en Guatemala, desde Zamora hasta varios fiscales, y muy vociferante, muy activo él, por lo menos en redes sociales, exigiendo que se le protejan y que se le cuiden los derechos humanos a estas personas, lo cual yo coincido absolutamente con sus peticiones, y lo hemos hecho en República en reiteradas ocasiones. Pero ¿qué pasa con un ciudadano guatemalteco y suizo, siendo que en donde sus derechos humanos, y esta pregunta se lo hago a usted, embajador Baker, ¿qué pasa con este guatemalteco o suizo que sus derechos humanos están siendo violados en Suiza por una ONG que tiene financiamiento de la Comunidad Europea, en donde del cual usted es embajador? Entonces, ¿qué pasa con esos derechos humanos? Eso es absurdo, Alejandro. Eso no puede ser. Entonces, y lo mismo digo de otro montón que podemos seguir hablando. Pero tenemos entonces a Trial, tenemos al fiscal y tenemos a la jueza, con estos vínculos que son indiscutibles. Entonces, eso no lo podemos ni lo debemos permitir. ¿Cómo estas organizaciones, estas personas, estos agentes, se les puede decir, han manipulado los sistemas judiciales, los aparatos de justicia de donde van?
Se habla mucho, sobre todo en estos días, de la importancia de tener jueces imparciales, honrados, idóneos, de reconocida honorabilidad. Y estas personas, desde atrás siempre, bueno, y en el caso del fiscal Bertosa, en primera línea, son exactamente lo contrario a lo que todas estas organizaciones y personas pretenden en Guatemala con esta elección. Eso nos lleva a la conclusión de que no pretenden eso. Lo que quieren ellos es poner a sus operadores para obtener fallos en beneficio de sus intereses. Y ojalá fueran solo intereses de derechos humanos. Son intereses económicos porque ellos ganan dinero de esto. ¿Qué falsa moral, por Dios? Exactamente, Ale. Y yo te diría que eso es tal vez eso es probablemente lo más delicado de todo. Y lo estás viendo no solo en jueces, en fiscales, lo estás viendo también en periodistas, en medios de comunicación. Son personas que para ellos el fin justifica los medios. Entonces, si ellos en su corazón, en su esencia, en su resentimiento, desde donde venga su incentivo, su motivación, ellos creen que tú eres el enemigo a vencer, que el empresario X, que el político tal, o que el ciudadano X, al final todos somos ciudadanos, somos el enemigo a vencer. No les importa el cómo llegar a eso. Y yo siempre dije, y lo dije incluso desde que públicamente me opuse a las acciones de Claudia Paz y Paz. Claudia Paz y Paz, nosotros en esa época, yo era el presidente del Movimiento Cívico Nacional, y pusimos toda la documentación y la denuncia, por ejemplo, del caso Transurbano. Caso que salió 10 años después, ella lo engavetó. Para ella ese caso no era prioridad. Y era un caso muy reciente y ella hubiera tenido toda la capacidad, digamos, de resolverlo en ese momento, pero lo engavetó. ¿Por qué? Porque para ella lo importante era perseguir militares o policías de derecha. Entonces yo lo que digo es exactamente lo mismo. Yo no sé si Claudia Paz y Paz, qué tanto se enriqueció económicamente, si recibió dinero de un corrupto o de otro, no me importa. Es exactamente lo mismo que tú tomes una decisión sesgada, eres ya siendo fiscal o siendo juez, porque te llenaron la bolsa o porque te llenaron el corazón o porque te llenaron el resentimiento. Si tu decisión es sesgada, tu decisión es corrupta y por lo tanto tú eres corrupto. Y eso es lo que Claudia Paz y Paz, Castresana, Dalanese, Joel Maldana, Iván Velázquez nos demostraron. Que para ellos su motivación ideológica estaba muy por encima de la verdad, de los hechos, de la real. Erika Ifán exactamente igual, Miguel Ángel Gálvez exactamente igual. Para ellos su motivación ideológica era su resentimiento, no sé cuál de las dos será, no me importa. Al final del día, cualquier juez que anteponga su ideología, su resentimiento o sus sentimientos ante la verdad, está siendo corrupto. Al igual que los peores jueces corruptos que han dejado también a otros delincuentes afuera. Entonces, hay que entender que la corrupción no es únicamente económica. También es moral, también es ética. Y a mí lo que más me impresiona es, y lo que más me evidencia esto es cuando el fin justifica los medios. Para ellos el fin justifica los medios y es irrelevante si Sperricen cometió o no cometió el delito. Ellos tienen que lograr que así sea, sin importarle lo que pueda estar sufriendo la esposa, los hijos, y no digamos los verdaderos derechos humanos de Sperricen. Mencionaste periodistas, mencionaste medios de comunicación y ciertamente ahora con la publicación, con la salida del documental, llama la atención cómo muchos de los periodistas, los que probablemente entonces eran reporteros, ahora ya tienen otra posición, escribieron y produjeron videos, notas sobre
la acusación de Sperisen, el trabajo de la CICIG, los supuestos asesinatos, en fin, todo eso, ¿verdad? Hojas y hojas, bueno, electrónicas algunas. Y ahora que por fin hay una versión distinta, que por fin hay ocasión de poder escuchar y ver otro lado de la historia. Distinto, claro, para hacerse un criterio. Por cierto, hablando de hacerse criterios, pero ahora callan, deciden no verlo, deciden no comentarlo, si lo vieron no lo comentan. Esa falta de ética de la que mencionabas es la que yo veo en este caso. Las personas que teniendo acceso a este otro lado, a esta otra visión, deciden ver para otro lado o ni siquiera comentarla. A ver, vi el documental y no me pareció porque tal cosa, pero ni siquiera eso. Mira, a mí, de acuerdísimo contigo. Nosotros como República fuimos invitados a la premier. Entiendo que al igual que bastantes medios de comunicación, ahí vi a la gente de Azteca, de Prensa Libre, estaba Enrique Naveda de Plaza Pública, que dice que ya no, pero es mentira. Yo sé que Oxfam es financista también de Plaza Pública, o sea, él sigue involucrado. Está en Tangente. Estaba Luis Miguel, está en Tangente también, estaba Luis Miguel Reyes también de Tangente, estuvo también, no sé el nombre, el fundador y director del Faro, que también es internacional y centroamericano. Estuvieron también otros que no me sé los nombres, que yo sé que son medios que se dicen principalmente defensores de derechos humanos. Medios, como tú dices, muchos de ellos, pues muchos de estos periodistas estuvieron en Nómada en su momento, que ahora ya no existe, en El Periódico en su momento, que tampoco existe, y hoy tienen sus plataformas, no sé si son medios o no sé si realmente son oficialmente medios o no, pero digamos que tienen sus plataformas en Twitter y en redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Y fueron periodistas en su momento y medios en su momento que fueron, pero contundentes, muy incisivos en cómo reportaban todo el famoso caso Operación Pavón. Y muy fáciles o muy ligeros en comprar la versión de que pues los acusados eran culpables. Incluye aquí también Con Criterio, que ahí sí entiendo que entrevistaron a Sperisen. Yo escuché esa entrevista, me llamó muchísimo la atención la actitud de Claudia Méndez, que aparte de que se equivocó rotundamente en su afirmación, porque no le preguntó a Sperisen, sino que le afirmó una cosa que Sperisen prácticamente se rió en su cara del nivel de mentira que era. Y ahora callados. Los que yo vi que estaban en la misma función que yo estuve en la premier, callados. Y ya pasó un mes, estoy seguro que otros ya lo habrán visto, y todos callados. Y los que no lo han visto, ¿cómo no lo van a haber visto? Si tú fuiste un periodista que le diste tan duro a un caso durante varias veces y sacan un documental que aparentemente muestra otra versión, ¿cómo no lo vas a ir a ver? O sea, sería como yo digo, y esto es lo que le pasa mucho a los socialistas, ¿no? Que les dicen, a mí no me confundas con los datos, yo ya tomé mi decisión. A mí no me ves otra versión, yo ya tomé mi decisión, no va a ser que me confundas. Y eso es lo que yo creo que está pasando. ¿Verdad? Que los que hayan ido dicen, no, yo prefiero no haberla visto, porque realmente el documental es bastante indiscutible. Lo que uno ve ahí, el video, cómo fabricaron las pruebas de un fulano con dientes de oro, que en una foto tiene y en otra no, las orejas, la señora a la que prácticamente le compran una declaración y cuando le piden que vaya a declarar a Suiza, Suiza dice que no puede ir, porque ella ya firmó. Porque ella dice que no, que al final ella nunca acusó a Sperisen, que ella firmó esos documentos a cambio de una indemnización que le ofreció la CICIG, que lo que no dice si se la dieron o no se la dieron, no me extrañaría que no, que también se la hayan robado. Entonces, a mí lo que me impresiona de estos periodistas, y les hago un llamado, una señalización, los señalo, les hago un llamado, como le quieran llamar, les recrimino que sean tan poco profesionales, que sean tan poco rigurosos.
Porque si tú durante años atacaste a una persona o a varias personas y hoy miras una versión que aparentemente te evidencia en la cara de que probablemente todo lo que dijiste era falso. Pero además de eso, una versión, Alejandro, y esto es bien importante, que no se la inventaron. Es la misma versión que dio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, no es que los productores del documental, no es de que los productores del documental hayan fabricado otra versión para que hayan dos versiones. No, es la versión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo estaba también el otro que fue a la premier, porque lo vi, fue el embajador de Suiza. Y me cuentan las malas lenguas de que él lo que dijo es que el documental era muy bueno, pero que solo tenía una versión. Eso es, pues yo lo que vi es, pues sí, tenía datos, obviamente es un documental que se ve que está hecho para aclarar el caso Sperisen, pero le ofrecieron a Trial ser entrevistada y no quiso. Lehman Blue, ¿cómo se llama? Esto lo publicó Lehman Blue también, que es el canal suizo en donde salió el documental en Suiza, le ofreció a abogados de Trial y abogados de Ginebra que discutieran el caso posterior a la presentación del documental y dijeron que no. Entonces ahí lo que te dice es, no quieren, no, para ellos su versión saben que no tiene ni pies ni cabeza. Y por lo tanto, una vez más, no me confundas con los datos porque yo ya tomé mi decisión. Y eso es lo que miras en la gran mayoría de estos pseudoperiodistas, porque son pseudoperiodistas en el momento en que tú no eres riguroso. Nosotros aquí en República tenemos una agenda clarísima y se llama República. Defendemos los principios republicanos. ¿Eso qué quiere decir? Nos pone de enemigos o de amigos, de enemigos de cualquiera que viole la República y de enemigos de cualquiera que viole la República y de amigos de cualquiera que la defienda. Ese es nuestro sesgo. Pero siempre somos rigurosos. Si tú violaste la República y vamos a sacar un artículo en contra tuyo, lo menos que hacemos es llamarte a preguntarte, ¿por qué lo hiciste? ¿De dónde nació? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Damos tu versión. No necesariamente va a ser la verdad, pero no importa, es tu versión. Eso se llama rigurosidad periodística. Entonces, aquí lo menos que podrían haber hecho Plaza Pública, Tangente, todas estas plataformas que se dicen ser medios de comunicación, lo menos que podrían haber hecho era llamar a Sperisen y decirle, mire, o al abogado de Sperisen, o al de Trial, que lo llamen también y que le pregunten si lo que vieron es mentira o es verdad. Pero ahora, silencio absoluto. Honestamente, eso es vergonzoso y los pinta, ahí sí que de cuerpo completo, de qué están hechos. Ahora, esta semana, en pocos días, un nuevo tribunal en Ginebra tiene que tomar una decisión, pero que tiene repercusiones muy importantes yo diría que para el futuro de la justicia suiza y de la imagen del país. Solo con base en las pruebas presentadas por la acusación, porque no le dejaron a la defensa presentar, pero también tomando en cuenta lo resuelto por el Tribunal Superior Suizo y por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, tiene que decidir si Sperisen sigue siendo cómplice de un inocente, aberración jurídica, como para decir, nosotros esa es nuestra decisión y nos tragamos esta vergüenza, o dar su brazo a torcer y finalmente decir, estas pruebas presentadas por la acusación no llevan a tomar la decisión de que esta persona sea culpable. Entonces, es inocente. Yo te diría, Alejandro, que ahí estamos, el tribunal creo que son 7 jueces,
que ojalá regresara a Suiza a su sistema de jurado ciudadano, que es más objetivo porque cualquier persona con sentido común sabe que no puede ser cómplice de un inocente. Está entre dos vergüenzas, como tú dices. Está entre dos vergüenzas. Y la decisión la va a tomar entre cuál de las dos vergüenzas pesa menos o les da menos vergüenza. Es bien importante recordarle a la gente que Suiza, el sistema legal, el sistema jurídico de Suiza, abogados, fiscales, jueces, en fin. Primero es importante, que eso me llamó muchísimo la atención verlo en el documental, de que los jueces no solo son puestos o electos por partidos políticos, sino que, digamos, le dan parte de su sueldo, el juez le da parte de su sueldo al partido. Entonces la jueza que está siendo electa, que está ahorita como la magistrada principal, entiendo yo, es del Partido Verde, que es un partido también súper de izquierda. Eso creo que es bien importante. Pero independientemente de eso, yo lo que veo es, hay que recordarle a la gente que el sistema judicial suizo vive de una gran parte de los arbitrajes corporativos. Por su prestigio, por su reputación de neutralidad, porque es el lugar en donde guardas tu dinero, es el lugar que hace los mejores relojes o los más puntuales, es el lugar en donde supuestamente todo se hace bien, ¿verdad? Uno de sus valores principales es la puntualidad. Ahí van la mayoría de corporaciones cuando hacen alguna transacción importante mundiales, internacionales, ponen a Suiza como el lugar en donde quieren hacer su arbitraje. Entonces imagínate tú la cantidad de dinero que eso es para todo el sistema jurídico de Suiza, para todo el ecosistema jurídico. Y esta vergüenza les pega en el corazón. Esta vergüenza le va a hacer ver a muchas de estas personas de que no es ese sistema tan impoluto y tan imparcial y tan puntual como se dicen ser. Esto me recuerda a la historia de los 90s, que nos la refrescaban en estos días, de cuando toda la banca suiza se quedó con el dinero de los judíos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente no son tan buenos como dicen ser. No son tan correctos como dicen ser. Y aquí lo hemos dicho varias veces, lo difícil de tener principios es tener que vivir con ellos. Y eso es lo que le va a tocar ahorita, creo yo, a este jurado suizo, a este jurado ginebrino, porque otra cosa importante es hacer ver que es Ginebra, ¿verdad? Es un cantón de Suiza. Suiza está hecho por cantones. O formado por cantones. Entonces, yo creo que ellos van a sopesar eso. ¿Qué les da más vergüenza? Si tomar la decisión correcta y absolver a Erwin Speringsen, que es lo que deberían realmente hacer, sería lo correcto, fue lo que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no les presentaron ni una prueba nueva para cambiar esa decisión. Decir no, vamos a seguir protegiendo con chicle, con goma de mascar, si esto lo traducen, con goma de mascar la ridiculez, la absurda resolución judicial y condena que hemos hecho en los últimos 3 juicios, y que sea otro tribunal el que lo termine dejando libre. Y honestamente te digo, en este caso, pues yo siempre soy un optimista de que espero que hagan lo correcto, pero creo que lamentablemente es gente tan sesgada y tan enferma y tan ideológicamente cargada y tan resentida que creo que no lo van a hacer. Creo que lo van a condenar a 10, 12, 14 años. Bueno, entiendo que pidieron 14, creo que lleva 13 o 12 o 13 ya. Entonces, pues me imagino que el fiscal dirá que todavía pase uno en la cárcel para yo dormir tranquilo un año más. Y creo que eso es lo que va a pasar. Tristemente creo que le van a dar 10, 11, 12 años para decir, bueno, ya estuvo, ya no vayas a su casa, pero quedó condenado en la justicia suiza. Una cosa bien importante es que este caso también era emblemático, Alejandro, para este movimiento de jueces de izquierda que pretendían de que Ginebra fuera como un jurado mundial de crímenes contra la lesa humanidad. Y los suizos han votado, el pueblo suizo ha votado en contra.
durante creo que 20 años. Entonces ellos buscaban que este caso les diera como ese argumento, porque eso también les hubiera traído una cantidad de dinero internacional absurdo. Entonces, pues ellos, no sé si seguirán con esa esperanza o no, pero espero que no. Espero que el pueblo suizo se dé cuenta, porque algo tal vez bien importante para terminar es, yo creo que una cosa es este grupo, es igual que Guatemala, ¿verdad? Es este grupo de activistas, jueces y fiscales socialistas, izquierdistas, y otra cosa es el pueblo suizo. Creo que son dos cosas absolutamente distintas. Con esto final que decías de que son dos cosas distintas, el pueblo suizo y algunos, la mayoría tal vez, de funcionarios o jueces fiscales suizos, yo le pregunté al abogado de Ervin, al que entrevisté la semana pasada, de cómo sentaba esto en la gente, darse cuenta de lo que es capaz su sistema. A ver, para un suizo promedio, eso tiene que pegarle duro. Y me decía, Alejandro, es que no lo conocen. Porque claro, a mí se me hace lógico que alguien en Guatemala pues no va a saber cuál es el procedimiento mercantil o de cómo se desarrolla un juicio laboral, no digamos un penal. Ojalá, porque si tiene un juicio penal quiere decir que hizo algo. Un suizo promedio no sabe que esto es posible en su país, no sabe que no importa que el fiscal y los jueces sean compinches, sean amigos, no sabe que cuando se recusa por esa razón, esa recusación es conocida básicamente por sus amigos y le preguntan, mire, ¿usted cree que yo debo conocer su recusación? No saben que los jueces pueden rechazar recibir siquiera pruebas de la defensa, ¿verdad?, de descargo. Entonces, este caso va a demostrarle, o les está demostrando a los suizos lo podrido que está también su sistema. Nosotros no nos salvamos, pero ellos también. Y me decía que él esperaba, mencionaba los juicios por jurado, que esto haga cambiar la mentalidad de los suizos y de los políticos que son electos por esos suizos y regresen a ese sistema de juicios por jurado, porque se ha visto que lo que hay, voy a usar un término que no lo dijo él, lo uso yo, lo que es una dictadura de los jueces. Y eso es, como toda dictadura, terrible. Aquí en Guatemala la tuvimos durante algunos años. Ahora hay muchos casos cuestionables también. Y eso nos lleva a reflexionar que tenemos que reformar nuestro sistema jurídico. Y yo creo, Ale, que totalmente de acuerdo. Y yo creo que fíjate que va más allá que Suiza. Cuando tú ves que es la jueza, el fiscal, la ONG, el papá de fiscal, financiada por el Rockefeller Fund, por la Comunidad Europea y otras organizaciones que estoy seguro que si haces un doble clic en cada organización, ahí atrás debe estar Open Society o debe estar... Hay todo un sistema internacional de burócratas con una superioridad moral que se atreven a señalar a medio mundo, que se atreven a decir quién es correcto y quién no es incorrecto, simple y sencillamente porque tienen literalmente casi que un pasaporte de Naciones Unidas o internacional, y que han tergiversado y han dañado al ideologizar toda esa posición y todo ese poder, porque son millones de dólares los que están detrás de todo este ecosistema de burócratas internacionales, y que además tienen una brújula absolutamente torcida. Y eso lo podemos ver ahorita, por ejemplo, con el silencio de Naciones Unidas con respecto a lo que está pasando en Venezuela. No sé si sigue o no, pero recuerdo que Venezuela la habían puesto en el ¿cómo se llama? En el Foro de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde creo que también está Cuba y China. Y esto, bueno, y no digamos los casos de corrupción, de abusos sexuales de Oxfam, de Naciones Unidas, ¿verdad? O sea, yo creo que
una lección muy importante y una cosa que los ciudadanos de a pie de Suiza y de todo el resto de países del mundo tenemos que tomar en consideración es que todos estos personajes, todo este ecosistema de burócratas internacionales no tienen desde ningún punto de vista la cima moral ganada. Y nosotros como ciudadanos no se los podemos seguir permitiendo. No podemos permitir que porque nos dicen el embajador de aquí o el embajador de allá dice o propone o exige, nosotros tenemos que decir, entonces eso es lo correcto. En este caso, me refiero al embajador de la Comunidad Europea hablando y exigiendo de derechos humanos, de violación de derechos humanos aquí en Guatemala, pero no dice nada de la violación de derechos humanos en Ginebra por una organización financiada por ellos. Entonces, a ver, si vas a ir a señalar a otros, primero mírate en el espejo, ¿verdad? Y ese sería para mí el mensaje final que yo le dejaría a nuestra audiencia, es como ciudadanos de a pie que somos, cuestionemos, construyamos nuestro propio criterio. En este caso en particular, si todavía nos da tiempo, vayan a ver el documental. Para que todo lo que nosotros aquí dijimos no lo tomen como verdad absoluta. Vean el documental y háganse su propio criterio. Y si su propio criterio es de que el documental es falso y está sesgado, perfecto, pero vayan y véanlo primero. Vayan y véanlo primero. Porque si no lo miran, y esto también se lo digo a periodistas, si no lo miran, no pueden opinar al respecto. Pero ya opinaron para condenar a Sperisen y su familia, a Figueroa, a Bielman, a Díaz, a todos estos. Entonces, si ya lo hicieron para condenar, tengan la vergüenza de por lo menos los que ya lo vieron, escribir algo, aunque sea no quiero escribir nada, aunque sea eso, digan. Aunque sea, pongan un tweet diciendo lo vi y prefiero no decir nada. Y los que no lo han visto, vayan a verlo. Tengan una onza de vergüenza y vayan a verlo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por acompañarnos y espero que sea muy ilustrativo y, como dice Rodrigo, vayan a ver el documental. Va a ser más ilustrativo que esta plática. Por supuesto que sí. Gracias, Ale.